Bueno, traders, podemos ver aquí $40 de ganancia. Quiero que vean todas las acciones tradeadas del día de hoy, fueron bastantes. ASI, Benai, FAMI, FIT, NRXP, Rollr y SEC. Bastantes acciones, como pueden ver, compras y ventas. Ya estoy empezando a implementar un poquito compras y ventas dependiendo de cómo vaya viendo la acción, pero no lo estoy enfocando con el mismo riesgo. ¿Por qué? Porque no me siento tan cómodo metiendo el mismo riesgo en compras que el mismo riesgo en ventas. En ventas meto un poquito más de riesgo, menos en compras, estas compras de rol que vamos a verlas por aquí. Voy a poner el gráfico en un minuto. Voy a quitar esto para que sea mucho más grande. Y de hecho voy a quitar también el VWAP para que sea mucho mejor. Bien, vamos a acercarnos justamente aquí. Vamos al principio. Creo que es completamente normal que en toda esa subida el precio llegó a subir más o menos desde aquí 170%. Este 170% es muy normal que en toda esa subida mucha gente haya perdido en ventas, incluido yo mismo, que por cierto perdí en ventas aquí en un trade y aquí en otro trade. Bien, luego de estas ventas, ¿qué hago? Esto lo cierro en pérdidas y estas últimas dos de aquí me quedan abiertas y ya luego las cierro justamente aquí y bueno, y luego otra por aquí. Bien, hasta aquí bien. Luego vuelvo a querer vender en esta zona. ¿Qué sucede? Se me va arriba, stop loss, por lo cual stop loss. Bien, no pasa nada, seguimos avanzando un poquito más y por aquí ya empieza la locura un poquito más. ¿A qué me refiero con la locura? Yo tenía la idea de seguir vendiendo en esta zona, pero no. Por lo cual empiezo a comprar. Empiezo a comprar y bueno, ya estas flechas que están viendo rojas ya son coberturas. Compras y coberturas, compras y coberturas. Empiezo a implementar las compras. Compras que por cierto, principalmente las hice con 1/3 del riesgo normal. Pero a medida que íbamos subiendo por aquí, fui aumentando más el riesgo porque realmente el día de hoy estaba en pérdidas. O sea, ahora porque esto pues subió demasiado. O sea, créanme que esto, vean, desde aquí todas esas compras, esto un 20%, luego un poquito más arriba 30%. O sea, esto fue una locura y se podía ganar mucho. Y era, no digamos fácil, pero era sencillo ganar mucho en las compras. También era muy sencillo perder mucho en ventas. Y pues bueno, esto estaba en menos 140 más o menos. Sí, perdiendo unos 70, pero con esas ganancias pues se logra compensar mucho. O sea, el día de hoy yo lo llegué a tener en menos $100. Menos $100. Y pues lo termino en 40 positivo. Y bueno, también aprovechando los otros trades, que pues tenemos trades en positivos. Vamos a continuar aquí con las compras. Entonces, empezar a comprar, vender. Luego, les voy a mostrar como lo más relevante o lo que yo creo que puede ser más relevante. Y es, aquí por ejemplo, no, vamos a mostrarnos. Aquí cuando me salgan en stop loss, esto es un stop loss de compras. Vuelvo a comprar cuando sube. Esto, aunque parezca que estoy comprando inmediatamente, o sea, vean que la diferencia es un 6%, 7%. O sea, aunque parezca que el movimiento es muy pequeñito porque es en un minuto, estoy hablando de que entre un nivel y otro pues hay un 6%, 8%, 10%. Empieza a subir, por lo cual aquí empiezo a proteger, cerrar en ganancias. Y bueno, mi idea era esa, seguir comprando, pero pum, cae y stop loss. Y luego viene el momento, eso, si no estoy mal,
Eso todavía sigue siendo 10 acciones de... Eso sigue siendo compras. Pero ya luego empiezo con las ventas, que de hecho se los voy a mostrar por aquí. O sea, fui cambiándome compras, ventas, compras, ventas, compras, ventas. Por mi estrategia, por lo que yo quisiera hacer como tal, realmente, solamente esa primera parte de aquí. Esa primera parte de aquí era lo que yo quería realmente vender. Yo quería vender en máximos y en toda esa parte quería también vender en máximos. Lo intenté y por eso salí en pérdidas. Luego por aquí podía vender, pero ya me estaba yo posicionando en compras porque le veía mucho potencial a compras debido a los halteos. O sea, fue simplemente porque eso se halteaba y tenía el halteo siempre muy cerquita. Y un halteo, si estás en venta, créeme que es lo peor. Por lo cual, comprar los halteos y que halten arriba es increíble siempre que el precio acompañe. En este caso iba acompañando y vean que aquí halteo, bueno, 20% y pues la idea era seguir mucho más arriba. Luego, ¿qué más podíamos tener? Ya luego en esta zona no teníamos como tal lo que yo quería, lo que yo más buscaba de mi trading, que era entrar en ventas, entrar alrededor de esa zona. No tenía niveles. De hecho, para yo ingresar en ventas, en máximos de ventas, esto tenía que hacer un nuevo máximo alrededor de casi el 35. Llegó al 33, yo lo tenía más o menos casi el 35, 35, 36. Y si hubiera llegado a esa zona, sí es cierto que hubiera vendido. Y me hubiera gustado mucho que llegara a esa zona y vender, porque iba a arriesgar eso. Iba a arriesgar unas 20, 30 acciones en estos niveles, buscando toda esa caída, pues que se dio después, bueno, se dio antes. Luego por aquí es más scalping, comprar y vender en scalping, comprar y vender en scalping, tratar de ir buscando el movimiento. O sea, realmente es mucho más scalping, es mucho más especulación que sistema de trading, por así decirlo. Y así fue hasta el final, de hecho. O sea, vean que, por ejemplo, les voy a mostrar los últimos. Esto era una compra y esto fue otra compra. Esas dos compras de aquí se van en stop loss aquí. Y luego, esto de aquí es una venta. ¿Por qué? Estamos en nivel 20. Ya o sea, ya la estructura ya es completamente bajista. O sea, aquí ya llegó a romper el gráfico por completo. Toda la estructura alcista, el gráfico ya es completamente bajista. Y bueno, si esto seguía subiendo, quería seguir vendiendo por lo menos más o menos aquí. Con este mínimo de aquí, quería seguir vendiendo teniendo en cuenta este mínimo y teniendo en cuenta esta velita de aquí. O sea, teniendo en cuenta un más o menos un 7%, 7-8%. Y bueno, comienza a caer, por lo cual, perfecto, aquí comienza a caer un 5, 6, 7. Bien, cubrir, ganancias, listo, fuera. Aquí, esta ya es la última venta, ya son 5 acciones nada más que vendo. Y lo mismo, 5 acciones, aguanto un 10% y cubro en el 8%. Eso ya era cubrir aquí porque ya cierre de postmercado, pero vean, no hizo mucho más. Y aquí por lo menos alcanzaba a ganar algo más para compensar. Como les digo, perdí mucho, cometí muchos errores también el día de hoy, no tanto como el día de ayer. O bueno, no es que no tanto como el día de ayer. Cometí errores, pero esos errores me hicieron ganar dinero también. Entonces, sé que no está bien tradeado del todo. O sea, soy consciente de que no está bien tradeado. Muchos, por ejemplo, en SEC también hice lo mismo. Al ser Sympathy de rol, pues al final podíamos tradear las dos casi que de forma similar. Y de hecho, por ejemplo, aquí si hice compras, muy poco riesgo, salir. Luego compras otra vez por aquí, igual con muy poco riesgo y pues, o sea, no salían. Luego comprar por aquí. Vean que compro por aquí, ya empiezo a vender por aquí, vuelvo a comprar, vuelvo a vender, vuelvo a comprar. O sea, fue todo hoy muy especulativo debido a la alta volatilidad. Porque vean que eso, desde aquí, desde que compro, por ejemplo, sube un 30%. Luego también tengo unas ventas, estas de aquí, estas ventas de aquí, estas ventas que las saco en 10% de pérdida. Vean que 10% arriba desde estos puntos mínimos. Al final
mucha volatilidad y esa volatilidad puede ser beneficiosa o te puede perjudicar. En mi caso fue beneficioso, pude recuperar las pérdidas de rol. Si no hubiera sido por las compras el día de hoy, por empezar a comprar, probablemente el día de hoy hubieran sido $100 de pérdida. O sea, eso es completamente cierto. Luego, quizás ven ahí, por ejemplo, también aproveché en compras por aquí. Compras desde aquí y cerré por aquí. Compra casi que totalmente parabólica. No dio retrocesos. Luego, así le perdí muy poquito en ambos lados. Feed fue un trade de los trades que me gustan, pero no termino de aguantar bien la operación y es algo que quiero trabajar en eso. Vean que entro muy bien y empiezo a proteger también muy rápido, 3%, cuando podría perfectamente aguantarla hasta el 5%, 6%, que es casi el doble. Y me cierro mucho por al 10% y me cierro todo al 2%. Luego vuelvo a ingresar aquí, pero ya esto es muy poquito, o sea, ya esto es muy poquita gestión del riesgo y perfectamente podría aguantar más los trades. O sea, puedo hacerlo perfectamente, pero llevo una semana con el riesgo cambiado, aumentando los riesgos para porcentajes más bajos y eso ha hecho que cierre mucho más rápido todos los trades cuando voy en ganancias. Cuando voy en pérdidas sí es cierto que los aguanto y sé que ese es un problema que tengo que cambiar. Luego podemos ver por aquí, bueno, este ya hemos hablado, rol ya hemos hablado, vamos a hablar de este por último, que es muy similar a Fed, realmente muy similar. Primera entrada por aquí, bueno, lo estoy tapando. Primera entrada por aquí, no es una entrada de máximas, por lo cual cubro muy rápido. Y esta sí es una entrada de máximos, pero claro, llega a subir un poquito más, no mucho. Llega a subir un 1% y empieza a cerrar y a cubrir al 3%. Esto es lo que me refiero con que estoy cubriendo muy rápido. Estoy cubriendo al 3% y sí es cierto que me ayuda en casos de que esto llegue al 3% y suba. Eso es un método, un mecanismo de protección por si solamente cae un 3% y comienza a subir. Pero me estoy perdiendo, con ese método de protección, me estoy perdiendo los escenarios en donde llega a caer un 10%, retrocede, no llega a mi stop loss porque mi stop loss estaría por aquí. Y desde aquí sigue cayendo un 15% más para completar un 20%. Claro, yo me estoy perdiendo toda esa caída de 20% por cerrar muy rápido. Por lo menos, no digo que aguante un 20% toda la posición porque tampoco sería realista, pero sí quizás aguantar un 30% de la posición hasta un 20%, o sea, hasta que llegue a romper ese nuevo mínimo, que sería aquí un 13%, un 30% de la posición inicial. Creo que eso sí es viable. Luego un 20%, un 10% ya de la posición inicial. O sea, creo que puedo mejorar mucho más las ganancias que tengo en mis trades buenos. Sí es cierto que mis trades malos, cuando hago eso, cuando protejo muy rápido, mis trades malos pues pasan a ser trades buenos o incluso trades no tan malos. Digamos que esto viene aquí y sube aquí y toca mi stop loss, que sería más o menos por aquí. Si esto llega a pasar, yo ya no voy aquí, ya no voy a perder, o por lo menos no voy a perder tanto. Pero por lo menos si esto llega a pasar, lo que pierdo aquí, vamos a poner que pierdo $10, pero yo con este movimiento bajista cubriéndome gané $5. Entonces tengo $5 de ganancia, eso me llega al stop loss, pierdo 10, en total perdería solo 5. Ese es el método de protección. ¿Qué pasa? Que por ese método de protección estoy jugando, apostando, o el escenario sería perder 5 o ganar aquí, ganar 15. Pero si yo no protejo, sino que yo empiezo a proteger todo aquí, ganaría el doble, ganaría 30. Y si dejo un poquito más aquí, ganaría 40. Entonces, ganaría 40, pero, claro, si esto viene aquí o viene más abajo, más arriba, y luego si viene al stop loss, perdería 30, 35. Entonces es perder 5 para ganar, como es en este caso, 15, 16,
o arriesgarme a perder 30-35 para ganar 30-40. O sea, más o menos es algo así. No estoy diciendo los números exactamente tal cual serían en un escenario real, pero más o menos para hacerme entender. Así que bueno, por lo menos es un día que cometí muchos errores. Aparte de cometer errores, también hice nuevas entradas muy bien. Que de hecho, o sea, esos $90 a día de ayer o antes de ayer no hubiera hecho ni me hubiera puesto a comprar. Entonces no hubiera tenido estos $98 de ganancia. Y luego, sé que tengo que corregir, tengo que mejorar todavía muchas cosas, muchos cambios en operativa, en sistema, en trading, gestión de riesgo, posiciones. Pero lo más importante, último cuarto, es la confianza. Ayer tenía muy poca confianza en el sistema, ayer había perdido la confianza en el sistema. Y hoy, a pesar de no tener los mejores resultados en ventas, menos 20, 90, 100, menos 100 y luego bueno, sí es cierto que aquí ganamos 20, 30, 40. 100 y 40, 60 en pérdidas de ventas del lado rojo. A pesar de hoy estar en pérdidas en ventas, sí es cierto que me noto con buena confianza, buenos trades. Al final, aquí era un trade de ventas para perder casi siempre. O sea, es en 2 minutos, 5 minutos, siempre vender esto es complicado ganarle todo esto. O sea, yo me refiero a toda la parte en la cual yo podría entrar, que sería después de ese máximo. En toda esa parte, ganarle a las ventas, pues solamente aquí, solamente de aquí en adelante. Pero claro, es muy difícil porque hasta que llega la zona buena para vender, ya el precio subió un 40, un 60%, entonces es complicado. Y lo mismo en SEC. Sí es cierto que SEC quizás lo podría haber hecho también mucho mejor. ¿Por qué? Porque si yo no hubiera tenido estas compras de aquí, que sí es cierto que no le gané a las compras, porque luego le perdí otra vez aquí por comprar, perdí. Pero si yo no hubiera tenido compras, aquí más o menos al uno, no sé muy bien el número, pero alrededor de esta zona, de este cuadro, hubiera buscado las ventas. 1 o 2 ventas. Quizás esto un poquito más abajo, 1 o 2 ventas. Y si le hubiera ganado algo, hubiera aprovechado algo. No mucho, pero si hubiera ganado unos 20 a 30 dólares en vez de los 20 que estamos en pérdida. Así que cositas para corregir. O sea, son cosas para corregir, para mejorar. $40 en ganancia. No me importa tanto en cuanto al dinero, me importa más la confianza que he recuperado el día de hoy con los trades. Así que nos vemos el día de mañana. Les deseo muchos éxitos y bendiciones.